Hola, vamos a hacer algunos ejercicios de cabeza, de perfil y de frente. Vamos a dividir nuestros módulos de dibujo en dos partes. Sería dibujo femenino y masculino. Entonces comenzamos con dibujo femenino, por eso no hemos dibujado ningún hombre, ¿sí? Y en un segundo momento cambiaremos y dibujaremos hombres, entonces por el momento solo mujeres, ¿no? Entonces tengo este modelo, vamos a comenzar con un rectángulo, eh, con un cuadrado. Vamos a dividir nuestro espacio en tres partes iguales, 1, 2, 3, y obtenemos 9 cuadrados, 3 y 3. Les pido por favor que no los hagan con regla, sino que aprendan a calcular visualmente, intuitivamente. Entonces, ahí están, ¿sí? 9 cuadrados más o menos iguales. En estos 6 cuadrados vamos a dibujar una elipse. Y luego unimos este punto con este, trazamos una línea, y este punto con este trazamos otra línea. De modo que aquí sale algo parecido al contorno de una calavera. Si lo tienen al revés su imagen, ¿sí? Hay que hacer las partes en sentido contrario para que la mandíbula quede del otro lado, ¿sí? Esto yo les voy a decir el método básico, ya después se puede dibujar directamente haciendo una elipse, ¿sí? Y añadiendo la mandíbula, ¿sí? Con un poco de práctica les recomiendo que por el momento hagan sus 9 cuadros, porque todavía no tienen el sentido de la proporción, entonces a veces alargan demasiado la mandíbula. Entonces es una manera de no perdernos por el momento, ¿sí? Esta sería nuestra estructura básica. Ahora dividimos esta parte en 3, 1, 2, 3, y trazamos una línea que sería línea de ojos. Aquí tenemos prolongando la línea de la nariz, y nuevamente el tercio, 1, 2, 3, y tenemos la línea de boca. Repito por pedagogía, ¿sí? El tercio lo prolongamos y tendríamos línea de ojos. Esta la prolongamos, sería de nariz, y nuevamente un tercio de este cuadrado lo prolongamos y sería boca, línea de boca. Y ya tenemos los elementos principales, ya no tenemos que preocuparnos mucho por proporciones, ¿no? Voy a hacer un trazo muy rápido con mi color rojo, ¿sí? La línea de ojos, ahí está, ¿sí? Hagan su línea muy suelta, nariz, saliendo, esta le vamos a llamar línea facial, saliendo de la línea facial. Y noten esto que va a ser muy importante, el filtrum, que es la parte que está arriba del labio superior, entre la nariz y el labio superior, el filtrum queda la línea afuera de la línea facial. Repito, esta es la línea facial, el filtrum queda por afuera, unos milímetros afuera, ¿sí? Boca y mentón. Esta parte, la más deprimida, se llama nación, mientras que esta se llama glabela, ¿sí? Entonces la nación deprimida. Aquí vendría la oreja, ¿sí? En este caso está cubierto. Me fijo el contorno que tiene en la cara.
Hago trazos rápidos, el cuello ligeramente inclinado. Lo hago muy geométrico, es muy fácil hacer los trazos de una manera geométrica, ¿sí? Los haces con mayor rapidez que si haces trazos orgánicos, si haces curvas, entonces muy anguloso, hago el contorno, ceja. Hago algunos arrepentimientos antes de comenzar a entintar. Arrepentimientos. Mi trazo muy fluido. Ahora empiezo con detalles. Voy a hacer un trazo rápido porque quiero ponerles dos ejemplos. Ustedes lo pueden hacer con un poco más de cuidado. ¿Sí? Mi dibujo suele ser rápido, ¿no? Porque los alumnos me perdonan muchas cosas, excepto que los aburra. Entonces debo de obtener un resultado lo antes posible. Orificio de la nariz. Resuelvo en general las figuras femeninas, las resuelvo con más curvas, las figuras masculinas con más ángulos. Me va a reforzar la sensación de masculinidad, los ángulos, mientras que las curvas hacen a la figura más delicada. Como en este caso el mentón, como ven lo resolví primero de una manera muy angulosa y luego lo suavizo un poco. Las cejas, me fijo en la dirección de los vellos de las cejas. Suavizo también esta parte, vean, es muy dura, lo voy a borrar ligeramente para quitarle esa dureza y hacerlos con curvas. Esta parte inferior de la mandíbula. Y ahora el cabello. Mis trazos que sean enérgicos, ¿sí? A través de mi trazo expreso mi carácter. Es una suerte de caligrafía, ¿no? Así como en grafología, ¿no? Es una ciencia que se dedica a interpretar la personalidad de acuerdo a tu escritura, ¿no? Así nuestro dibujo también expresa nuestro carácter. Cualquiera que tiene la experiencia de dibujar se da cuenta que para dibujar hace falta vitalidad, ¿no? Hace falta valentía, hace falta arrojo, ¿no? Es necesaria tanto arrojo, tanta valentía para aventarte de un acantilado, para saltar un acantilado, como para trazar una línea. ¿Sí? Hay personas que a través de su trazo reflejan inseguridad, reflejan duda, ¿no? Y reflejan miedo. Entonces, no importa que tu dibujo te salga desproporcionado, ¿no? Pero siempre hay que procurar que nuestro trazo sea enérgico, ¿no? Que sea valiente. Yo me pongo a dibujar con mis alumnos y no siempre mis dibujos son afortunados. A veces no traemos completamente
el entusiasmo para dibujar y no pasa nada, ¿sí? Pero hay que procurar siempre con carácter, trabajo con una cierta rapidez. Cuanto pienso más mi dibujo, menos me sale, ¿sí? Entonces, no hay que pensarlo demasiado. Es parte de la valentía de dibujar. Si pienso demasiado, si salto al acantilado, no, lo más probable es que no me lance. Entonces, hay que mantener un ritmo enérgico, ¿sí? Dibujar con energía para que salga. Cometí un error. Esto iba más acá. A ver si lo puedo corregir. Y esto igual acá. Como lo estoy haciendo con pluma, es un poco difícil. Bueno, lo trato de disimular. Hago a la vez un sombreado rápido. Ya les había dicho, ¿no? Ahí tenemos dos maneras fundamentales de sombrear. La más sencilla sería esta, líneas, ¿no? O podemos crear una variante que es por medio de abanicos, se los decía en la clase anterior, ¿sí? Hago un abanico de líneas y otro abanico que se encuentra, a mí me gusta ese, irle dando variedades, ¿no? Es muy rápido, es muy efectivo. Y metemos no demasiada sombra, solamente donde lo necesita, ¿sí? Un exceso de detalle arruina muchas veces nuestro diseño, entonces no excedernos, ser sobrios. Ahora bien, voy a hacer una división entre luces y sombras. Tengo algunas luces en el cabello, hago esa división y voy a hacer lo siguiente. Meto un sombreado homogéneo en todo. No importa que me salga de la rayita, que se sienta la energía, que se sienta que lo hemos hecho visceralmente. ¿Sí? Metemos eso. Ahora voy a aplicar, a saturar un poco más donde están las sombras. No todo, sino simplemente las zonas más oscuras, lo saturo más. Dejando más claras otras partes. ¿Sí? Saturo esto y dejo zonas más claras. Voy logrando valores tonales más intensos a través de la saturación. Saturo, saturo, saturo. Puedo cambiar ligeramente el ángulo para hacerlo más interesante. ¿Sí? Y sigo saturando. Dejando zonas más claras, estas quedan más claras, como pueden ustedes ver, y otras zonas más oscuras. Es una manera de lograr un buen efecto de manera rápida. Siempre que dibujamos también con un criterio de economía, es decir, hay que obtener el mejor resultado en el menor tiempo. ¿Sí? Podemos hacer un dibujo a veces
muy bello, pero si nos tardamos 3 días en lo que debió llevarnos 10 minutos, hemos fallado en la cuestión de economía. Tratamos de economizar tiempos también, obtener un buen resultado, un resultado agradable en el menor tiempo posible, ¿no? Y este tipo de sombreado, ¿sí? Tiene un especial encanto, ¿sí? Stevenson decía que el encanto es la virtud que debe tener toda obra, ¿no? Sin el encanto, la obra ha fracasado, decía Stevenson. Entonces, esa espontaneidad de nuestro trazo le confiere ese encanto. Bueno, voy a hacer algunas sombras, en este caso las mejillas, de manera rápida. Aquí me ahorro, ¿sí? Un sombreado excesivo, puedo meter un poco solamente, ¿sí? Y dejar estas zonas más oscuras. Aquí tuve el error. Bueno, también importa hacer algunos... me puedo equivocar y no pasa nada. Bueno, voy a hacer ahora una de frente, ¿no? Escogí esta modelo. Voy a empezar con un rectángulo. Hago 3 partes. 1, 2, 3. ¿Sí? Y obtengo 6 cuadrados. Que no sean rectángulos, que sean lo más parecido a un cuadrado. Repito, háganlos de manera intuitiva, no los hagan con regla. Hago arrepentimientos antes de empezar a estructurar. Hago arrepentimientos, ¿sí? Ahí tengo los 6 cuadrados. Y en estos 4 hago un círculo y le doy una terminación ovoide. Ahí está. ¿Sí? Círculo. Y forma ovoide en la parte inferior. Este sería el contorno del rostro. Ahora nuevamente voy a dividir en 3 partes. Ahí está. Y 3 partes también esta. ¿Sí? 1, 2, 3. Aproximadamente iguales. ¿Sí? Esta sería la línea de boca. Esta sería la línea de ojos. Ahora es importante observar, ¿sí? En las orillas de los ojos o las comisuras, si es válida la palabra, las comisuras de los ojos si quedan en una línea recta o bien si queda en una línea curva, ¿sí? Eso va a ser muy importante resolverlo, ¿sí? Hay ojos que quedan en una curva, hay ojos que quedan en una línea recta. En este caso me parece que es una línea recta, ¿sí? Y por tanto tendría en el tercio la línea de ojos, la siguiente sería la de nariz y en el otro tercio quedaría la línea de boca, ¿sí? Y en el primero también le vamos a quitar un tercio, de modo que esta sería nacimiento del cabello. Bueno, aquí vamos a dividir mitad y nuevamente a la mitad. Es decir, dividimos en 4 partes. En esta también mitad y nuevamente mitad. 4 partes. Y de una manera muy rápida trazamos la forma del ojo. ¿Sí? Vean ustedes aquí que de esta manera resolvimos nosotros una de las condiciones, es que entre ojo y ojo quepa otro tercer ojo. Es decir, tenemos 2 unidades y luego tenemos 2 unidades aquí y nuevamente 2 unidades en este lado y cumplimos esa condición, ¿sí?
que entre ojo y ojo quepa un tercer ojo. Lo resolvimos de una manera muy sencilla. La pupila, el párpado y las cejas. Hay que ver la inclinación de las cejas. Las cejas normalmente queda sobre esa línea. ¿Sí? Lo resuelvo con cierta celeridad. Ahora va a venir aquí algo muy importante, que vamos a visualizar la punta de la nariz. Vea que queda sobre la línea, punta de la nariz, orificios nasales. Lo resuelvo como dos pequeños triangulitos por el momento, los orificios nasales, ¿sí? Y aletas de la nariz, que serían dos ángulos. ¿Sí? Así de sencillo. Dibujo el puente de la nariz, así rápido. Ahora vamos a calcular el espacio que queda aquí, ¿no? Se llama filtrum, y el arco de corazón, que es el arco que hay en el labio superior. Yo aquí voy a descender un poquito, porque como tiene la boca abierta, desciende esta parte un poco, ¿no? Otras veces la línea de boca queda inmediatamente ahí, ¿sí? En este caso, desciende un poco porque tiene la boca abierta, ¿sí? Y labio inferior. De esta parte voy a hacerlo con 5 líneas. 1, 2, 3, 4, 5. Repito, las 5. Las hago con curvas. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta parte del mentón. Empieza a funcionar, no tiene demasiado detalle, pero está funcionando la cabeza, ¿no? Nacimiento del cabello, aquí les decía en este tercio, y de manera muy geométrica, con líneas de manera angulosa, empiezo a resolver esto, ¿no? Cuello, el trapecio, bueno, acá viene. Voy a hacer un borrado superficial. Le marco demasiado porque de otra manera no aparece en el video. Ustedes traten de dibujar de una manera más ligera, sin que no sea excesivamente agresivo su trazo, ¿no? Yo tengo que hacer demasiada presión porque de otra manera no se ve en el video, y comienzo a resolver. Yo los hago con pluma, ustedes pueden hacerlo con lápiz, ¿sí? Yo los hago con pluma para que se vea, ¿no? El peligro es que a veces me equivoco, cometo algún error y luego no es fácil corregirlo. Ustedes lo pueden hacer con lápiz, aunque yo les recomiendo que trabajen con pluma en algunas ocasiones porque les va dando cierta seguridad, ¿no? Yo como maestro lo utilizo porque hace que mi trazo sea más seguro. Como maestro tienes que aprender a dibujar siempre con la presión, ¿no? de la vista de los alumnos. Entonces es un buen ejercicio. Empiezo a meter detalles, ¿no? La curúncula lagrimal, el contorno. Y a los ojos le vamos a dar mucho realismo, ¿sí? Me refiero a que vamos a hacer el brillo de los ojos, ¿no? La parte negra, la pupila, el iris, que es la parte de color. Entonces le vamos a dar el mayor realismo posible, ¿sí? Meto primero una zona muy oscura
en la parte superior e inferior, y después a esta zona muy oscura le voy poniendo algunas pestañas. ¿Sí? En los ojos les sugiero que sean más detallistas, que observen muy bien, que sean realistas, y seguramente van a obtener un buen resultado. Es decir, las otras zonas tengo que simplificar, mientras que en los ojos tengo que ser más detallista. Una zona intensa en la parte superior e inferior, muy oscura, y después algunas pestañas. El párpado, el párpado. La ceja, hay que fijarnos en la dirección en que crecen los vellos, ¿no? Es decir, no le voy a hacer el ritmo al revés, sino voy siguiendo la dirección y la forma. Unos vellos. Ahora bien, esto que lo hice de manera muy geométrica, ¿no? Con unos triángulos y después unos ángulos a los lados, ahora le voy a dar una forma más orgánica, con curvas. Suavizo los ángulos, los resuelvo con curvas, ¿no? Y voy a meter una sombra en esta parte inferior de la nariz. Esa pequeña sombra, el filtrum, ¿sí? Y tenemos aquí el puente de la nariz. Nuevamente, no tengo por qué ser excesivamente explícito al dibujarlo, lo sugiero solamente, ¿no? Y noten ustedes que el ojo queda más oscuro, hay una sombra en esta parte del ojo, igual en esta parte. Lo señalo por medio de un sombreado rápido para que dé la sensación de que el ojo esté en un plano más profundo que el resto de la cara. Esta parte también es importante. Abajo. Los labios. Y hago un sombreado rápido. Repito, no hay necesidad de hacer demasiado explícitas estas sombras, ¿no? Las dejamos un poco sobrias, ¿no? Apenas si las sugerimos, ¿sí? Esta sí se les recomiendo que la hagan, la inferior de la nariz, ¿no? Y en esta parte no tengo por qué hacer diente por diente, sino simplemente hago la división entre los dientes superiores e inferiores. No se ve agradable si lo marco demasiado. Entonces hay zonas que tengo que ser muy sobrio, ¿no? Ahora aquí con curvas dibujo la luz que hay en el labio inferior, y normalmente el labio inferior lo hago de una manera más suave que del labio inferior. Noten ustedes que ni siquiera he cerrado, he dejado abiertas estas zonas, ¿sí?
el labio superior más oscuro, el labio inferior más claro. Aquí hay una pequeña sombra. Ahora vamos a hacer con 5 líneas, ¿no? Y en este caso veo que está el espacio muy pequeño, ¿no? Voy a hacer un ligero arrepentimiento con curvas. 5 líneas, 1, 2, 3, 4 y 5 con curvas. Voy a empezar a dibujar el cabello, ¿no? Aquí el nacimiento del cabello, que se sienta muy espontáneo, ¿no? Lo hacemos con energía, repito. Una vez, bueno, les platico una anécdota, tiene relación con lo que quiero explicar, ¿sí? Mi esposa iba a dar una conferencia, estaba nerviosísima y yo le di un consejo. Le digo, prepara lo que tienes que decir y prepáralo hasta un día antes de tu conferencia. Y le digo, y ese día deja tu ropa, la ropa que te vas a llevar, que tengas todo. No hay nada más importante. Entonces ese día, en la mañana te metes a bañar, nos vamos tranquilamente, con tiempo, que llegues 40 minutos antes, ¿sí? No pasa nada, ahí te la pasas. Y le digo, y vas a tener un buen resultado. Lo que no preparaste tú en estos días, no lo vas a preparar 4 horas antes o 3 horas antes. Entonces ese día ya no vas a repasar nada, ¿sí? Sí, vas a saludar a tus amigos, a tus conocidos, vas a estar relajada, ¿sí? Y no te preocupes tanto por tu exposición en PowerPoint. Lo más importante es tu tranquilidad, ¿sí? Que te sientas a gusto. Entonces yo la acompañé, ¿no? Y me gustó realmente su conferencia que dio. Estaban otros de sus compañeros y a ella le dieron un reconocimiento por su conferencia, ¿sí? Su conferencia era relativamente modesta. Mi esposa es restauradora y había hablado sobre una pequeña virgen, ¿no? Una virgen, les estoy diciendo, como de unos 40 centímetros que había restaurado, ¿no? Entonces expuso ella su proyecto y había unas chicas que habían ido a Israel y les habían tocado piezas que tenían cientos de años, ¿no? Y expusieron ellas, y sin embargo a mi esposa le dieron un premio, ¿sí? Y una de las chicas, un poco desdeñosa, dijo que lo que había hecho, ¿no? No era tan importante, ¿no? Le pareció excesivo el reconocimiento que le dieron a ella, pero yo entendí el motivo por el que se lo habían dado. Es porque había dado su conferencia con mucha seguridad, ¿no? Yo la escuché e incluso hizo 2 o 3 bromas, ¿no? La gente se rió cuando ella hizo las bromas, ¿no? Se rió, estaba el público muy conectado con ella, ¿no? Veía que la gente se sentía muy cómoda con ella. En cambio, cuando estas chicas pasaron, ciertamente el tema era más importante, pero estaban muy nerviosas, ¿sí? Bueno, algo así sucede con el dibujo, ¿sí? Más que la perfección, importa la seguridad con la que lo haces. Importa que te sientas cómodo al estar dibujando, ¿sí? No se dibuja solo con la mano, se dibujan con las emociones, básicamente. Y cuando en ti hay nerviosismo, cuando hay demasiado control, el dibujo lo transmite. Y a la gente no le gusta tanto. Entonces importa mucho que te sientes cómodo, que se vea que te la estás pasando bien al dibujar, que te estás divirtiendo. Eso es muy importante.
si transmites demasiada sensación de control, si tu línea es muy controlada, le llamo control a ese control excesivo, que voy a tratar una línea, ¿sí? Esto está muy controlado, demasiado controlado, ¿no? Aparte de que me voy a tardar muchísimo, ese control lo voy a transmitir. Y no es cómodo cuando alguien quiere tener demasiado control sobre las cosas. Cuando te sientes cómodo, cuando expones, ¿no? Y no funcionó la presentación que tenías en PowerPoint y dice, bueno, no funcionó, ¿no? ¿Qué más da? Y empiezas a platicar, ¿sí? Y no te importa, no te estresó el que no funcionara tu presentación en PowerPoint. Entonces la gente ni lo extraña, ni extraña la presentación. Pero cuando algo te sale mal, ¿sí? Cuando algo sucedió, ¿no? Se fue la luz, no sirvió el proyector y tú lo habías preparado con toda una semana y ya te frustraste, entonces la gente tampoco se va a sentir cómoda, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer sino reírte un poco y decir, bueno, no funcionó esto que había preparado, pero se los voy a platicar, ¿no? Y la gente te lo va a agradecer. Aquí simplifico, vean, estas formas son muy complicadas, ¿no? Tenemos el músculo esternocleidomastoideo, hasta el nombre es complicado, esternocleidomastoideo, entonces simplificamos. Hago esa sombra en el cuello, pero simplifico, ¿sí? Parte tengo que simplificar, repito, por pedagogía, el ojo no está simplificado, el ojo he metido todos los detalles, la curúncula, el brillo de los ojos, la parte oscura de los ojos, ¿no? Que la pupila, el iris, todo está, las pestañas inferiores, ¿no? Todo está demasiado detallado, ¿sí? Pero simplifico la nariz, muy simplificada, los dientes, simplificado, no he metido cada una de las rayitas, el labio inferior simplificado, las sombras, estas muy simplificadas y es lo que va a hacer que funcione. ¿Sí? ¿Por qué meto mayor detalle? Porque jerarquizo, es decir, quiero que la atención esté primordialmente en los ojos, entonces he jerarquizado. ¿Sí? Estas partes son más rápidas, más austeras. Creo que lo dije mal, los ojos es lo que quiero que llamen la atención, entonces no simplifico, es más complejo, lo dije al revés, si no me equivoco. Bueno, y estas partes más simplificadas, ¿sí? Quiero que la atención esté menos en ello, lo que es más detallado va a atraer más la atención, lo que es menos detallado la va a atraer menos, ¿sí? Entonces no todo tiene que tener el mismo grado de detalle, es un error. Bueno, hecho esto, voy a hacerlo ahora al revés de como les dije la primera vez, es decir, comienzo las partes más oscuras a sombrear de manera homogénea. Voy a meter 2 capas o 3 capas, esta sería la primera en las partes más oscuras. Primera capa, rápido, ¿no? Quiero que tenga una sensación de espontaneidad. ¿Sí? Las partes más oscuras dejando las claras por el momento sin tocar, ¿sí? Las partes más oscuras solamente, las partes más oscuras. Primera capa, segunda capa, allí mismo la puedo inclinar ligeramente respecto a la primera capa. Ahí está. La misma zona, ¿sí? Las partes más oscuras solamente. Las más claras no las he tocado. Tercera capa, lo mismo. Les decía que
trabajo con un criterio de economía, tengo que obtener el mejor resultado en el mejor tiempo posible, ¿no? Hay quien puede fracasar porque no dibuja con celeridad. Pienso en que ya hay alumnos que no alcanzan a hacer los trabajos porque se tardan demasiado en dibujar. Entonces hay que aprender a trabajar con celeridad. Pienso en Giacomo de Pontormo, que le encargaron un mural, ¿no? Dijo que no quería que nadie lo viera hasta que terminara. Pasan los años y no terminaba. Entonces Lorenzo de Medici, que se lo había encargado, ¿no? Pidió verlo, ¿sí? Y llevaba muy poquito, estaba trabajando de una manera muy lenta, ¿sí? Fracasó como muralista debido a su excesiva lentitud. Entonces, bueno, puede hacernos fracasar como dibujantes si somos demasiado lentos. Bueno, entonces metí, en este caso, 4 capas, había dicho 3, pues metí 4 al final para terminar la anécdota. Y ahora vamos a meter solo una capa en las capas más claras, abarcando todo, ¿sí? Lo hice al revés del ejemplo anterior. En el anterior metí una capa homogénea todo y luego reforzaba las partes oscuras. En esta ocasión refuerzo primero las partes oscuras y luego una capa homogénea a todo. Y listo. Observo algunos detalles en que pueda, aquí por ejemplo la profundidad, puedo reforzarla más. Son pequeños detalles. Bueno, ahí está, ¿sí? Como ven, no es tan importante el parecido, no somos retratistas. Lo que importa es que funcione el resto en general. No siempre se parecen, a veces más, a veces menos, pero lo que importa es que se vea un rostro agradable, que funcione estéticamente. ¿Sí? Bueno, de tarea van a ser 3 rostros de perfil y 3 rostros de frente. Me equivoqué. Bueno, tarea. Bueno, de tarea van a ser 3 rostros de perfil y 3 rostros de frente femeninos con sombreado como el que hicimos. Lo pueden hacer ustedes con lápiz o con pluma, como ustedes quieran, ¿sí? Les había dicho que esta primera etapa de dibujo vamos a trabajar solamente con modelos femeninos y en un segundo momento serán con modelos masculinos. Entonces solo les recuerdo eso, ¿sí? Que sean mujeres. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.